Ustedes no han venido a escucharme a mí, seguramente, así que yo le voy a ceder la palabra, muy agradecida de esta presencia, al compañero Axel Kicillof. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, compañeros, compañeras, la verdad que antes que nada agradecerles también que hayan venido hoy acá a reunirnos. Ustedes saben que este gobierno piensa que la realidad está en Twitter, en Facebook y en las redes sociales. Nosotros creo que no somos de la vieja escuela, no es que estemos fuera de tiempo, sino que venimos de una tradición que tiene en este país muchísimo tiempo, muchísimas décadas, pero que cree que la realidad no transcurre en las redes sociales y son ceros y unos, sino que la realidad se juega en las calles y en la plaza de todo nuestro pueblo. Esa tradición no la inventamos nosotros, viene de un 17 de octubre de 1945, cuando no fueron ni los titulares de los diarios, ni los opinólogos, ni los especialistas, sino los trabajadores y el pueblo en la calle, lo que liberó a Perón, como fue el otro día, y tantas veces, las veces que obtuvimos algún triunfo en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, fue lo mismo, no fueron ni nuestros argumentos, ni la rosca política. Fue el pueblo movilizado el que le torció el brazo al gobierno de Macri. Por eso nosotros no vamos a dejar de recorrer cada punto del país discutiendo las políticas y movilizando a nuestra gente. Yo recordaba recién con Verónica que estuve acá en Catamarca en marzo, abril de 2016. Abril de 2016. Hacía escasos 4 meses que Macri había ganado esas elecciones y ya como dando una muestra de lo que sería el futuro, había empezado a hacer pucherito, había empezado a hacer capricho y no quiso recibir los atributos del mando presidencial de Cristina. ¿Se acuerdan que fue finalmente un día después? Pero hacía 4 meses cuando vine. Yo repasaba lo que dije en ese abril de 2016 acá en Catamarca. No vengo ni a hacerme el canchero ni hacerme el adivino. Tengo que decir simplemente que lamentablemente y con todo el dolor del alma, cada una de las cosas que decíamos que iban a pasar, pasaron. Y digo que en ese momento estaba fresquito, porque durante la campaña electoral, cuando nosotros predecíamos o advertíamos, llamábamos la atención a los argentinos de lo que se venía con Macri, nos decían que era una campaña del miedo. ¿Se acuerdan? Que si decíamos que Macri venía a abrir las importaciones, yo en aquel entonces en la campaña era ministro, y decía, ojo, Macri viene a dejar entrar los productos importados. Les pregunto a ustedes, 30 meses después de que Macri se hiciera del poder, ¿entraron o no entraron los productos importados? Sí. No era una campaña del miedo. Y lo digo, pero con todo el pesar, porque esa entrada de productos importados es la que hace que hoy los productores del oliva, del aceite, estén por todos lados con problemas para colocar sus productos, que los productores textiles
de allá del parque industrial hayan tenido que echar, despedir o suspender. Y no era una campaña del miedo, como no era una campaña del miedo cuando ahí por 2015 que a nosotros nos decían vamos a lo de las importaciones, que las de JAI, que todos esos instrumentos que había de protección del comercio, de administración de las importaciones, nos decían que todo eso estaba fuera de fecha, fuera de época, que eran medidas de los 40, de los 50, de los 60, y que entonces estaba mal aplicarlo. Miren ahora, como en todo el mundo, incluso ese presidente Trump, por el que no tengo ningún afecto, pero que cuando uno observa lo que hace todos los días, dice que quiere proteger no la industria argentina, que es mucho más frágil, sino la industria norteamericana. Y ahí ha puesto aranceles a las importaciones de no sé cuántos miles de productos de China. Si nosotros hubiéramos hecho algo así, imagínense lo que hubieran dicho. Pero hoy Macri anda recorriendo el mundo buscando el libre comercio, abriendo las importaciones argentinas. ¿Y sabe qué se encuentran? Un portazo en la cara, porque todos los países del mundo han optado por cuidar su trabajo. Todos los países del mundo, excepto el que gobierna Mauricio Macri, donde parece que el trabajo argentino no vale absolutamente nada. Pero piensen que cuando decíamos que nuestro modelo era un modelo productivo, que nuestro modelo era un modelo que ponía énfasis en el trabajo, en la industria, en las producciones regionales, y que por eso teníamos una tasa de interés especial para la producción, para los créditos, como fue el programa Fondear, como fue el programa del Bicentenario, créditos para crear más empleo, para expandir las capacidades industriales, y nos decían que eso estaba mal, que estaba fuera de época, y nosotros decíamos que el crédito tenía que ser un instrumento para la producción, y advertíamos que si ganaba Mauricio Macri iba a poner las tasas de interés por el cielo, porque su modelo no es un modelo productivo, sino un modelo de especulación y timba financiera. Miren el despelote y el desastre que han hecho con las LEVAC, que ahora no saben cómo parar esa bola de nieve que han creado. Y lo decíamos también. Ahora voy a decir por qué lo sabíamos, no por ser adivinos, no por tener una bola de cristal, pero de la misma manera decíamos que Macri venía a bajar salarios y jubilaciones contra todos aquellos que habían planteado que nuestro gobierno estaba mal tener las jubilaciones más altas de América Latina, o que nuestro modelo estaba mal tener el salario mínimo vital y móvil más alto de toda América Latina. Y decíamos que Macri venía a la Argentina a bajar el salario, que venía a la Argentina a bajar las jubilaciones, y nos repetían: están agitando un fantasma, no viene a hacer eso. Miren hoy lo que ha pasado. Este año ya no hay nadie que hable de una inflación menor al 27-30%, y ahí sigue Mauricio Macri con sus ministros tratando de clavar la paritaria en 15 puntos. Bajó los salarios el primer año, los estabilizó el segundo porque venían las elecciones, y de nuevo el tercer año abajo con los salarios, abajo con las jubilaciones.
Decíamos abrir importaciones, tasa de interés alta, entrada y salida de capitales libres, reducción de salario, tarifazo, decíamos. Decíamos que Mauricio Macri tenía esa idea de que la energía es un producto, un bien, una mercancía que tiene que tener el precio internacional y en dólares. Y dicho y hecho, revirtieron un modelo energético que pensaba en la electricidad, que pensaba en el gas como un instrumento de redistribución y como un instrumento de reindustrialización. Para eso teníamos subsidios a la energía. Y vino y puso las tarifas en dólares y las puso a precios impagables. Y ahora tenemos que, después de devaluar, ya han tenido que cambiar un ministro porque no saben cómo hacer con esos compromisos que han tomado con las empresas privadas. Miren, compañeros y compañeras, si lo decíamos en la campaña, lo decíamos en los primeros meses de gobierno de Macri, es porque sabíamos que este gobierno es un gobierno que no viene a hacer nada nuevo, que no viene a modernizar el país, que no viene a inventar recetas para arreglar ninguno de los problemas que podía haber incluso en nuestro gobierno. No viene a hacer eso. Compañeros y compañeras catamarqueños, Macri viene a aplicar el viejo modelo neoliberal de la década de los 90 con los Cavallos, de la época de los 70 con Martínez de Oz. No hay nada nuevo. Alguien que se haya pensado otra cosa, hoy a esta altura se puede dar cuenta claramente que este es el viejo modelo neoliberal, que no tiene ni un átomo de novedad, ni un átomo de ingenio. Es lo mismo de siempre. Estas políticas que les digo, de abrir importaciones, de dejar entrar y salir capitales, de poner la tasa alta, de bajar los salarios, de ajustar el gasto, no es que lo descubrimos nosotros porque le vimos a Macri algo de lo que tenía escondido, sino que a Macri lo conocemos bien, porque el mismo Macri que hoy está llevando adelante esta política es el que aplaudió y se benefició con la política de la dictadura militar y con la política de la década de los 90. Es el mismo tipo, son los mismos ladrones. Y miren, vengo a decir esto hoy acá de nuevo a Catamarca, porque en la campaña electoral usaron todos los recursos de los medios de comunicación, usaron todos los recursos de las redes sociales para armar un escenario donde Macri pudiera decir que en realidad venía a generar, como era, una revolución de la alegría, que venía para traer un cambio para mejor. ¿Se acuerdan? Podemos vivir mejor. ¿Se acuerdan que decía que nadie iba a perder nada de lo que tenía? Decía, sí, pobreza cero, inflación cero. Iba a sacar el impuesto a las ganancias, que iba a sacar, que le iba a dar 82% de los jubilados. Miren, es muy importante que recordemos esto, pero es importante que lo recordemos nosotros, y más importante es que recorramos hasta el último rincón de la Argentina, haciéndole recordar a todos los que lo votaron cuál fue el clima, cuál fue el discurso que armaron, porque no se trataba solo de Macri diciendo estas mentiras, se trataba de los medios de comunicación dominantes, se trataba también de las agencias extranjeras,
Se trataba también de un apoyo que venía de algunos presidentes del exterior. Armaron un escenario, armaron un montaje que no es mentira y no es engaño, es pura y simplemente una estafa electoral. Compañeros y compañeras, lo que hay que ir a decirle de cara al 2019 a todos los argentinos es que la estafa electoral de Macri se cayó a pedazos. Eran todas mentiras, que eran todos engaños. Vengo acá porque necesitamos que todos y cada uno de ustedes vayan a hablar con algún jubilado o jubilada que lo votó. Hay que ir a hablar, pero no solo. Todos conocemos, pero hay que ir a hablar de nuevo. Hay que ir a hablar de nuevo. Hay que juntar fuerza, no hay que bajar los brazos. Y hay que decirle, porque al tiempo que tenemos que develar el desastre que hizo Macri, hay que poner en valor, recordar y hacer recordar los 12 años y medio donde gobernaron este país Néstor y Cristina Kirchner. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha habido una campaña fortísima. Nos van a buscar. Para que se olviden o para que se confundan. Tomemos el caso de los jubilados. El caso de los jubilados. Cuando llega Néstor Kirchner al poder, ganando, como se decía, con más pobres que votos, un 22%. Pero ¿saben cuál era la cifra del escándalo? Que más de un tercio de nuestros abuelos habían sido víctimas de las políticas neoliberales. Más de un tercio. Porque no le hicieron los aportes, porque no tenía trabajo, porque tuvo un trabajo informal. Más de un tercio de los que tenían edad para jubilarse no podían hacerlo. Entonces vino un gobierno que en una línea nacional, popular y democrática consideraba que la jubilación no era un privilegio, era un derecho, y que entonces había que jubilarlos, aunque fueran 3 millones de personas que no habían podido hacer los aportes. Entonces vinieron el Plan 1 y el Plan 2 de inclusión jubilatoria. Y en Argentina podemos decir que en 2015 la pesada herencia de Macri es que 97% de los abuelos cobran una jubilación que además, cuando nos fuimos, la mínima representaba el 82% móvil del salario mínimo vital y móvil. Por eso quiero que reflexionen. Macri no vino a decir: yo voy a atacar el sistema previsional argentino. Incluso ahí está Marcelo Santillán de Tucumán también, diputado, que recuerda cómo decían que nuestro gobierno quería tocar la plata de los jubilados, que tal cosa y tal otra. Pero ahí está. Decían que lo que tenías no lo ibas a perder. Así armaron el engaño. Y machacando le dijeron que ellos no solo no les iban a sacar nada, sino que les iban a dar un aumento a todos los jubilados. Era un mundo hermoso el que prometían. Pero contra ese mundo hermoso que prometieron en la campaña electoral y que tratan de mantener con estafa y engaño también desde el gobierno, contra ese mundo de fantasía que vendían, por el cual pidieron el voto, hoy tenemos la cruel realidad, el cruel resultado
el despojo, el desastre y el choreo que le están haciendo a nuestros jubilados. Mintieron que iban a hacer una reparación histórica, que fue todo humo, y lo que hicieron en verdad fue aprobar un cambio en la fórmula de los jubilados que le va a sacar la plata del bolsillo. Compañeros y compañeras, necesitamos hablar con todos los jubilados que cayeron en la estafa electoral de Macri, no para decirles que son unos tontos, sino para decirles que los estafaron y que no pueden estafarlos de nuevo, que les iban a dar más y hoy tienen menos, y que se están tipeando ese fondo de garantía de sustentabilidad que cuando eran oposición decía que era intocable. Lo mismo hay que ir a hacer con los trabajadores. Muchos trabajadores les trataron de mostrar que el peor problema que tenían en su vida era que se les cobraba un impuesto, ese impuesto a los altos ingresos, cuarta categoría de ganancias, que se le cobraba el 10% que más ganaba, y le hicieron creer a ese 10% y al 90% restante que no le iban a cobrar. Ahí hay un spot de Macri, cara dura, diciendo que en su gobierno ningún trabajador, un spot antes del balotaje, ningún trabajador va a pagar impuestos a las ganancias. Yo vengo acá hoy para que a partir de mañana vayamos a buscar a los trabajadores que lo votaron a Macri, pensando que le iban a sacar el impuesto a las ganancias. ¿Saben qué? No le sacó el impuesto a las ganancias. Hoy el doble de personas paga el impuesto a las ganancias. Lo que le sacó es el trabajo y el salario digno. Lo que le sacó es la esperanza y el futuro. Pero es importantísimo, ¿saben por qué? Porque también instalaron esto que hoy conocemos como la grieta. Esto que hoy conocemos como la grieta. Todos ustedes lo habrán experimentado en su familia, en su laburo, en su círculo de amigos. Yo recuerdo, déjenme hacer historia, que en la década de los 90, cuando estuvo la otra etapa neoliberal, la política estaba desprestigiada. Nadie quería hablar de política. Y eso era producto de un fracaso tras otro. Después de la experiencia de la dictadura militar, la democracia que había venido con promesa de cambiar todo, no había conseguido ningún resultado. Y eso generó frustración, desmovilización, desinterés. A nadie le interesaba la política. Yo me acuerdo porque en ese momento militaba en la universidad y uno iba a hablar con algún compañero y le decía: vos venís acá a hacer política, tenés que venir a estudiar. No es para eso la universidad. ¿Saben por qué? Porque les hicieron creer que la política era algo roñoso, algo feo, algo inmundo. Y la verdad es que hoy tenemos que festejar que después de 12 años de Néstor y Cristina Kirchner, el pueblo argentino ha entendido que la política es un instrumento para transformar la realidad, que la política es importante, que la política define las cosas. Y eso es una enorme derrota del neoliberalismo, que en todas las casas, en los clubes de barrio, en las escuelas, los pibes, en los colegios, todos les interesa la política. Para eso inventaron la grieta. Para eso inventaron la grieta. La política se había reinstalado y entonces trabajaron para llenar algo que tiene que ser una discusión, una reflexión, un ponerse de acuerdo, llenarlo de odio. La grieta es la politización cargada de odio,
que entonces hace que importe la política, pero se nuble el entendimiento, la razón, y entonces enseguida aparezca la agresión y la violencia en las discusiones. Hoy yo lo veo más claro que nunca. ¿Saben para qué está la grieta? Para que nosotros no podamos ir a explicarle a los catamarqueños y a los argentinos que los votaron a ellos de qué se trata este gobierno, qué están haciendo y qué piensan hacer. Y que nos respondan, pero ustedes se robaron todo, ustedes le dicen a nuestros militantes de base, le dicen a todo el mundo, le han puesto a mucha gente tapones en los oídos para que no pueda escuchar. Yo le vengo a decir que no nos vamos a resignar, que no nos van a ganar con esa estrategia del odio, que vamos a volver. Vamos a hablar uno por uno, y si nos contesta con odio, le vamos a responder con amor, porque lo que venimos a hacer es a trabajar para todos los argentinos. Hay que hablar con todos, no hay que ir a refregar nada, porque ahí ganan ellos. Si nosotros también vamos sin diálogo, sin odio, ganan ellos, convencen ellos, machacan por los medios de comunicación, por la tele, por la radio, con los trolls. A mí me Ellos tienen... Ella con Cristina y la bloquean cada vez que habla mal de Macri. Ellos tienen las redes sociales, esas cibernéticas, esas digitales, esas de las computadoras, pero yo estoy convencido que hay algo mucho más poderoso, que también es una red social, pero una red social de carne y hueso, que es la red de la militancia, es la red del peronismo, es la red del campo popular, y ahí ellos no tienen nada. Hay que insistir, insistir, insistir. ¿Quién no se va a poder dar cuenta de cómo estaba antes, cómo está ahora? Y sobre todo, qué le prometieron y todo lo que le mintieron. Hay que insistir, compañeros. Ya van cayendo. ¿Saben por qué? Porque está toda esa mentira. Pero en nuestro pensamiento no solo confiamos en el pueblo, sino que además sabemos y estamos convencidos de que podrán mentir, pero la única verdad es la realidad. Compañeros, hay que ir a mirar la heladera como está, no la tele. Todo lo que le mienten. Hay que insistir. Hay que insistir. Y es muy importante, porque de nuevo ahora, con este acuerdo del Fondo Monetario Internacional, si buscan lo que decíamos en esa época, ya avisábamos que esto va a pasar. Ya avisábamos que Macri lo que está llevando adelante es un clásico plan neoliberal como los que recomienda el fondo. Macri aplicó la política del fondo antes de recurrir al Fondo Monetario Internacional. Pero ahora, por sus torpezas, porque hoy comentábamos qué pasa. ¿Qué pasa? Que cuando uno mira lo que hacen no entiende si, como se dice popularmente, si son o se hacen. Porque el último equipo, el mejor equipo de los últimos 50 años, ya está todo liquidado, ya está todo expulsado de la cancha. No queda uno de ese equipo, porque esto es un mal plan, es un plan neoliberal, pero además está mal aplicado. Además está aplicado por gente inexperta, pero mucho de la inexperiencia, mucho de la torpeza en la cosa pública viene también de otro punto que es importante remarcar, porque es lo que más se esconde.
Cada medida que toma Macri esconde un negocio para sus amigos. Cada una de las medidas. Todos son negocios. Todo. Por eso ni siquiera cuando toman las medidas las hacen bien, por eso hasta los propios los critican, porque a veces gana el negocio a la decisión que tienen que tomar. Hasta la droga están metidos. En todo. Y son corruptos, el presidente del Banco Central es corrupto. Bueno, claro, mirá. Acá me lo dice bien, porque miren, yo recién cuando me decías eso pensaba que ellos tienen, con esto de Durán Barba, del marketing, para todo tienen una palabra. Y entonces han inventado ahora este término, conflicto de intereses. Conflicto de intereses. ¿Qué sería conflicto de intereses? Que un funcionario toma una decisión desde el gobierno, en un cargo de Estado, toma una decisión para favorecerse a sí mismo. Ellos lo llaman conflicto de intereses. El diccionario de la Real Academia, el pueblo, la gente, la calle, el sentido común, dice que eso no se llama conflicto de intereses, se llama corrupción, acá y en cualquier lugar del mundo. Cobra 7.000 pesos, compañero. Ahí está la equidad social. Miren, son unos hijos de puta. Pero repito, hay mucha gente. No, es... Perdón. Bueno, entre nosotros se puede. Primero fue licenciado para doctor. Él cuida su sueldito. No, viene con calor y ya está viniendo el frío. Hay que abrigarse, sí. Así dijo que no usen estufa, no usen la corriente, no usen las estufas, no usemos las conchas. A mí me corta la miga. Tiene que quedar muy claro que no es que se equivoque, vinieron a esto, vinieron a hacernos mierda. Por eso, como dice el compañero, esto es lo que sabíamos que iba a hacer, esto es lo que está haciendo. Pero yo quiero también que piensen ustedes, que reflexionen sobre lo que hizo en el año electoral de 2017. En el año electoral de 2017, sobre todo allá en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, donde está la gran mayoría, 40% del padrón nacional, cercanos ahí, cercanos a las elecciones, suspendieron el tarifazo. Lo suspendieron. ¿Hasta cuándo? Hasta el día después de las elecciones. Dieron ese año y solo ese año esa famosa cláusula gatillo. Eso lo armaron en 2017 precisamente para pasar del marketing y de la propaganda solamente de los medios a hacer marketing económico. Ese año no querían que el salario cayera de nuevo en picada porque se le venían encima las elecciones. Dieron créditos. Ustedes tienen idea, dieron 3 millones de créditos a jubilados, a los que cobran la UH. Es decir, que después del engaño y la estafa con la que llega el gobierno en 2015, viene el engaño y la estafa con la que van a las elecciones de 2017. Por eso digo que es muy importante poder hablar con todos y cada uno de los argentinos, porque ni bien terminó la elección, me acuerdo que no pudieron esperar ni 24 horas, esa misma noche aumentaron la nafta, ¿se acuerdan? La tenían retenida esa misma noche, y a los pocos días Macri anunció la reforma previsional, que era bajar jubilaciones, la reforma laboral, que era bajar salarios, la reforma impositiva, que era bajarle impuestos a los ricos. A la semana siguiente
ya anunció que iba a profundizar el programa neoliberal que había puesto en espera y en pausa por la situación electoral que tenían. Y esto es muy importante, porque a veces, cuando uno ve que ellos hablan de gradualismo como un método, tiende a pensar cómo puede ser que el plan que tienen es un plan que va a generar desindustrialización, exclusión social. No es un plan para las provincias, es un plan profundamente unitario. Y sin embargo lo que dicen es que por sensibilidad, porque los que menos tienen que aguantarlo, van a aplicar el gradualismo. Es exactamente al revés. Es exactamente al revés. El programa desalmado que tienen y que vienen a aplicar, lo aplican a la máxima velocidad que pueden. Y si no van más rápido, es pura y simplemente porque del otro lado tienen una resistencia de los sectores populares que ha salido a la calle, de los diputados y diputadas que han denunciado esto, pese a los aprietes, pese a las persecuciones. El gradualismo es resultado precisamente de la imposibilidad de hacer el ajuste todo junto y de hacerlo con la máxima violencia. Por eso cuando a mí me preguntan cómo vamos a hacer con este gobierno, la vía que siempre, en cada caso histórico, nos enseña, que permite bajar el ritmo, disminuir la profundidad, reducir el sufrimiento de nuestra gente, la única vía es salir a la calle, es manifestarse, es organizarse, y esa organización que se tiene que armar desde abajo es la que le pone freno al gobierno. Tienen miedo al pueblo. Nos tienen miedo. Claro. La huelga del lunes tenemos. Finalmente el lunes. Finalmente el lunes. Que encontrar la plaza. Miren, y esto es muy importante porque se ha instalado que para ganarle a Macri tenemos que hacer una amplia unidad. Y estamos absolutamente de acuerdo. Se ha dicho y han venido aquí a la provincia a decir que podemos ganarle a Macri diciendo que hay un 2019. Yo estoy de acuerdo que tiene que haber unidad para ganarle a Macri, que solo con unidad vamos a poder armar una alternativa electoral. Pero quiero dejar muy en claro esto. Quiero dejar muy en claro que esa unidad no puede ser una unidad armada en los cafés, armada en los pasillos del Congreso, armada en los estudios de televisión. No puede ser una unidad de aquellos que en la tele putean a Macri y en el Parlamento le levantan la mano para votarle las leyes. Tiene que ser la unidad de todos los que creemos que votarle a favor las leyes no es darle gobernabilidad, sino permitir que avancen los proyectos del neoliberalismo. Nosotros no tendremos rencor con nadie, no vamos a ponernos a mirar el currículum y el historial de nadie, pero eso sí, a esta altura del partido, a 30 meses, ya no hay tiempo para dudas, ya no hay tiempo para tibios. Ahora nosotros, si queremos 2019, necesitamos que haya un 2018 de lucha y resistencia. Necesitamos que haya un 2018 de oposición en el Parlamento. Queremos ver a todos los compañeros y compañeras
que van a querer estar en las listas de oposición. Ser oposición hoy con nosotros, en las plazas, en las calles, en los paros, en las fábricas. Por eso es muy importante comprender que alguien que tiene responsabilidad institucional probablemente lo extorsionen y le cueste caro manifestarse y ponerse en un lugar opositor, pero a 30 meses lo que podemos decir es que esa estrategia ha fracasado, porque Macri no le cumple a nadie, porque Macri no quiere ni a su familia. ¿Cómo le va a respetar un acuerdo político? Le hizo un juicio al viejo, es un pesado. Ahora dijo que se quiere morir el viejo. Hay que se acoso laboral, compañero. Acoso laboral. Exacto. Y sigo luchando. Que se caguen los del PRO. Bien, compañera, bien. Vamos, compañera. Estás muy revelada, Que se vayan a la... Macri se está maquillando. Miren, No dentro del 30%. Yo soy trabajadora social. miren, es muy importante, Levantaron la Argentina y lo es muy importante marcar que la lucha contra este gobierno no puede ser y no podemos esperar que sea exclusivamente una cuestión de dirigentes. Nunca ha sido así en nuestra historia. Recuerden ustedes que todavía con Perón vivo, había no pocos que querían armar un peronismo sin Perón. No es la primera vez que los dirigentes toman un camino, pero ese camino que toman, si está desviado, no es algo que se lo pueden marcar unos dirigentes a otros. El camino correcto, que hoy es un camino de enfrentamiento, de oposición y de resistencia al programa neoliberal que lleva adelante Mauricio Macri, el único que puede marcar ese camino es el pueblo argentino. Está en las calles, está en el pueblo. Nosotros, compañeros y compañeras, venimos a buscar la unidad, pero esa unidad tiene que ser al lado de los que luchan. Esa unidad tiene que ser una unidad contra el neoliberalismo, y ahí sí vamos a compartir los espacios con todos, vamos a convocar a todos de cualquier lugar, de cualquier procedencia, pero no vamos a esperar el último momento para que con la encuesta vengan a armar la lista. Vamos a pedirle a los compañeros y compañeras, si quieren ser parte de una lista opositora, tienen que ser opositores hoy, tienen que ser opositores en la calle, tienen que ser opositores en el Congreso, no tienen que votarle más las leyes neoliberales. Les vamos a pedir que nos acompañen para rechazar este acuerdo de hambre con el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién puede hacerse el distraído ahora que quieren traernos al Fondo Monetario Internacional? Ahora es el momento de juntar a todos los que estén en contra de este modelo. Es ahora el momento. Nosotros esperamos que algunos vengan, esperamos que reflexionen. Cada dirigente va a tener que tomar posición y tomar partido, pero en nuestro caso, hagan lo que hagan, tengan el compromiso que vamos a seguir adelante un proyecto que viene de la época de Perón y Evita y que parecía tal vez que no se podía reeditar, pero que tenemos la certeza de que en Argentina se puede llevar adelante otro modelo
porque vivimos 12 años de la mano de Néstor y Cristina Kirchner, donde Argentina tenía industria, donde Argentina tenía trabajo, donde la jubilación era digna. Vamos a cambiar mucho lo que pensamos, lo que hicimos, cómo lo hacemos, pero nunca vamos a cambiar nuestras convicciones y nunca vamos a cambiar la dirección que queremos darle, la tradición que respetamos, el país que queremos. No vamos a entregar soberanía, vamos a levantar bien alta la bandera argentina, vamos a ponerla en la senda de Perón, de Vita, de Néstor y Cristina. Muchas gracias compañeros. A Adriana Díaz, a Raúl Chico. Ahora viene, compañeros. Así, por acá, por acá. Un poquito para allá, Ahí. Cuidado con la mano. Axel, de nuevo, porque no salí en la foto. Ah, espera, no salimos. La gobernadora te quiere saludar. ¡Cállate del envío! Eso, Nati, dale, que este es un potro bárbaro, Nati. No miraste para acá. La compañera. ¡Ay, compañero! Gracias. Y a las 7 lo quiero escuchar de nuevo. Ahí vamos a estar. Allá. Bien. Va a ser presidente. Otra. Compañero, para atrás, por favor. Ahí estamos. ¿Listo?